Ceder la carga, grabar al subconsciente. En el momento en el que los seres humanos llegan a conocer su propio poder y el proceso de su mente, su mayor deseo es encontrar la forma más sencilla y rápida que les permita impresionar a su subconsciente a través de la idea del bien, ya que un conocimiento muy razonado de la verdad no les daría resultados. Personalmente, he aprendido que la forma más sencilla es ceder la carga. Un metafísico hace mucho tiempo explicaba sobre este punto lo siguiente: lo que provoca que las cosas tengan peso en la naturaleza, sea esto lo que fuere, es la ley de la gravitación universal. Si fuéramos capaces de llevar una gran masa rocosa a una gran altura fuera del planeta, dejaría de tener peso. Y justamente eso era lo que Jesucristo entendía cuando dijo: mi yugo es suave y ligera mi carga. Había superado la vibración del mundo y se movía en la cuarta dimensión, donde todo es perfección, obtención, vida y felicidad. Él dijo: venid a mí, vosotros que sufrís y que tenéis problemas, y yo os daré el reposo. Y añadió: tomad mi yugo, pues mi yugo es suave y ligera mi carga. En el Salmo 60, versículo 22, se lee de la siguiente manera: descarga en el Señor tu peso. Muchos pasajes de la Biblia declaran que la lucha es la lucha de Dios, y de cierta forma la de los seres humanos, y que estos tendrán que mantenerse siempre tranquilos y aguardar la liberación del Señor. Esto demuestra con toda claridad que es en el superconsciente, Cristo en nosotros, donde se lleva a cabo la batalla para que el ser humano se vea aliviado de sus cargas. Entonces vemos que éste infringe la ley llevando su carga, pues esa carga solo es un pensamiento o un estado negativo, y ese pensamiento, ese estado, tiene su auténtico origen en el subconsciente. Llegar a dirigir el subconsciente por medio de la conciencia, es decir, por la razón, aparentemente es imposible, pues la razón, el intelecto, se encuentra muy limitada por sus conceptos y está llena de desconfianza y temores. La postura científica consiste en poner la carga sobre el superconsciente, Cristo en nosotros, donde se transforma en luz, o bien acaba por esfumarse para retornar a su nada inicial. Cierta persona que necesitaba urgentemente dinero hizo la siguiente afirmación: yo cedo esta carga a Cristo, que está en mí, y de esa forma voy al encuentro de la fortuna. Su carga era una condición de temor y pobreza, pero la persona que la cede a Cristo, el superconsciente, llena su subconsciente de confianza y riqueza, lo que da como resultado un enorme bienestar. En las Escrituras se lee lo siguiente: Cristo nos llena de la esperanza de la gloria. Ahora bien, ponga atención al siguiente ejemplo. En cierta ocasión, hubo una persona que le ofreció un piano a una de mis alumnas. Sin embargo, mi alumna no tenía un lugar apropiado para colocarlo en su pequeño estudio. Su única opción era deshacerse de su viejo piano. Estaba completamente trastornada por esta situación, ya que, por un lado, no quería deshacerse de su viejo piano, pues le había tomado mucho cariño, pero por el otro lado, no sabía de qué manera conservarlo. En realidad se sentía muy nerviosa, ya que le iban a entregar en muy poco tiempo el piano nuevo. Entonces, se dijo a sí misma: yo cedo esta carga a Cristo, que está en mí, y se abrirá un espacio. Tan solo pasaron unos momentos después de decir esto, cuando un amigo suyo le llamó por teléfono y le preguntó si estaba interesada en alquilarle su viejo piano. Ella le envió su piano apenas unos instantes antes de que llegara a su casa el nuevo. En otra ocasión, conocí a una mujer que llevaba sobre sí una carga de rencor. Esta mujer afirmaba: cedo esta carga de rencor a Cristo, que está en mí, y camino llena de amor, goce y bienestar. El superconsciente todopoderoso llenó su subconsciente de amor, y desde ese momento y gracias a esa actitud su vida se transformó totalmente. Durante años, ese rencor la había aprisionado en un estado de zozobra que tenía atrapada su alma, el subconsciente. Todas las afirmaciones se tienen que repetir constantemente, durante horas, ya sea de manera silenciosa o en voz alta, siempre con serenidad y convicción. Yo suelo compararlo con el acto de grabar una placa fotográfica.
Él debe grabarnos con la palabra de la verdad. A lo largo del tiempo me he percatado que después de cierto tiempo de haber cedido la carga, nuestra visión se aclara. Allí donde únicamente se discuten las desazones del entendimiento humano, no es posible tener una visión clara. Las dudas y el miedo solo provocan que el espíritu y el cuerpo se contaminen. Entonces, la imaginación se desborda y de ese modo causa los desastres y la enfermedad. Por medio de la repetición continua de la afirmación, yo cedo esta carga a Cristo, que está en mí, y camino con libertad, la visión evoluciona, y simultáneamente emerge un sentimiento de alivio que, tarde o temprano, sirve para engendrar la manifestación del bien, que es la salud, el bienestar y la felicidad. Un día, una de mis alumnas me preguntó por qué motivo la oscuridad es más intensa en el momento justo en que amanece. En un capítulo anterior, ya he mencionado el hecho de que, en el momento en que se produce una manifestación importante, parece que todo va mal, y la conciencia queda como ensombrecida por un sentimiento de desánimo. Cuando aparece este sentimiento, quiere decir que las dudas y los antiguos miedos emergen desde lo profundo del subconsciente, y entonces es necesario eliminarlos. Es en ese momento cuando las personas deben hacer sonar con fuerza sus campanas, como lo hizo Josué, y agradecer por haber sido salvados, incluso si llegara a suceder que aparentemente están rodeados de enemigos, la escasez o la enfermedad. Todavía me preguntó mi alumna, ¿por cuánto tiempo permaneceremos en la oscuridad? Yo les respondí, hasta que sean capaces de ver en la oscuridad, o bien hasta que cedamos la carga que nos ha tocado soportar. Siempre que se quiera grabar el subconsciente, es de vital importancia tener una fe activa. Sin obras, la fe está muerta. Este es el punto que me he esforzado por explicar en los capítulos anteriores. Mandando a una multitud sentarse, antes de dar las gracias por los panes y los peces, Jesucristo dio una prueba de fe activa. Para señalar la importancia de esa fe, voy a dar otro magnífico ejemplo. En cierta ocasión, una mujer se separó de su marido, al que amaba mucho, a causa de un malentendido. Él hizo a un lado todos los intentos de reconciliación de su esposa y se rehusó a hablar, por cualquier medio, con ella. Como esta mujer conocía la ley espiritual, rechazó la apariencia de esta separación y afirmó: en el entendimiento divino no existe ninguna forma de separación, y por eso yo no estoy apartada del amor y compañía de quien me corresponde por derecho divino. Todos los días colocaba en la mesa los cubiertos de su marido, como testimonio inapelable de una fe activa, grabando de esa manera en su subconsciente la idea de su regreso. Pasó más de un año y ella seguía teniendo la misma actitud. Un buen día vio que su marido regresaba a su lado. Continuamente el subconsciente es grabado o impresionado por la música, pues la música es parte de la cuarta dimensión, libera el alma, realiza milagros y nos facilita su ejecución. Ya que de hecho, la fe activa es la base sobre la cual los seres humanos caminan para acceder a su tierra prometida. Una amiga mía enciende todos los días su aparato de música con esta idea. De esa manera, se coloca en un estado de perfecta armonía y libera su imaginación. Otra persona, a la que conozco muy bien, acostumbra a bailar mientras hace sus afirmaciones. El ritmo y la armonía de la música, así como de sus movimientos, hacen que sus palabras tengan una fuerza tremenda. Asimismo, es beneficioso que el estudiante recuerde no desaprovechar los pequeños sucesos cotidianos. Antes de una manifestación, sin lugar a dudas, las señales de tierra se presentan. Cristóbal Colón vio pájaros que llevaban una ramita en su pico antes de llegar a América, lo cual fue una señal irrefutable de que la tierra estaba muy cerca. Ahora bien, sucede lo mismo cuando se produce una manifestación. Lo que pasa es que, frecuentemente, los estudiantes se confunden, toman las señales por la manifestación misma y luego se sienten defraudados. Por ejemplo, una mujer había pronunciado la palabra solicitando una vajilla. Poco después, una amiga le regaló un plato bastante viejo y usado. Esta mujer vino a verme y me dijo: yo solicité una vajilla y lo único que recibí fue un plato viejo. Este plato viejo, le dije, solo es una señal de tierra. Su vajilla viene en camino.
Piense que es como la historia de los pájaros y las ramitas de Colón. Y efectivamente, poco tiempo después, esta mujer recibió la vajilla que quería. Hacer ver constantemente graba el subconsciente. Si vestimos como ricos, si nos sentimos llenos de éxito, a su debido tiempo lo cosecharemos. Los niños regularmente simulan ser. Pues bien, si uno no se vuelve como un niño pequeño, no ingresará en el reino de los cielos. En una ocasión conocí a una mujer joven y pobre, pero que no lo parecía. Se ganaba el sustento trabajando en la casa de unos amigos ricos y recibía por ello una paga muy modesta. Sus amigos constantemente le hablaban de los excesivos gastos que tenían y le sugerían ahorrar. Con todo, ella no se ponía a ahorrar y gastaba todo su dinero en frivolidades, ya fuera un sombrero o un regalo. De esa forma, vivía en su propio mundo lleno de encanto. Sus pensamientos siempre estaban colocados en finas prendas de vestir, en cosas bellas, pero nunca tenía celos de otros. Vivía sumergida en un maravilloso y solitario mundo en el que las riquezas le parecían verdaderas. Al poco tiempo se casó con un hombre muy adinerado y todas las cosas bellas con las que había soñado acabaron por concretarse. No estoy muy segura de si su esposo fue escogido por la selección divina, pero lo cierto es que la riqueza se manifestó vigorosamente en su vida, como resultado de su propia imaginación, que solo se concentraba en la riqueza. Para aquella persona que no aleja de su subconsciente todo temor o duda, no hay paz ni felicidad. El miedo es una fuerza encauzada erróneamente que debe volverse y transformarse en fe. Jesucristo dijo: ¿por qué temes, hombre de poca fe? Para aquel que cree, todo es posible. En otra ocasión, una de mis alumnas me preguntó: ¿cómo puedo eliminar el miedo? Yo le dije, haciéndole frente a lo que la espanta: la valentía del león se fundamenta en vuestro miedo. Enfrentemos al león y el miedo se irá. Tratemos de huir de él y nos perseguirá. En los capítulos anteriores expliqué cómo desaparece el león de la pobreza cuando las personas usan su dinero sin ningún miedo, demostrando de esa forma que Dios nunca fallaba, ya que era su sustento y abundancia. Muchísimos de mis alumnos se liberaron de las garras de la pobreza y en estos momentos están en la abundancia, todo gracias a que lograron perder el miedo a gastar. El subconsciente se graba muy bien gracias a esta verdad de Dios que es a la vez regalo y donante. Así, si nosotros estamos unidos a Dios, significa que estamos unidos al regalo. Aquí hay una extraordinaria afirmación. Agradezco a Dios, el donante, por Dios, el regalo. A causa de sus pensamientos de ausencia y necesidad, los seres humanos durante mucho tiempo han estado separados del bien y de sus recursos reales, hasta el punto en el que hace falta utilizar explosivos para eliminar esas ideas equivocadas del subconsciente. Y los explosivos se presentarán bajo la forma de una significativa situación a enfrentar. En los ejemplos anteriores vimos que las personas se liberan por medio de la supresión del miedo. Lo que hoy elijas será aquello a lo que servirás, ya sea el temor o la fe. Tal vez su miedo esté provocado por el carácter de otras personas. Si este es el caso, no evada a aquellos a los que teme, vaya tranquilamente hacia ellos y verá cómo se transforman en las redes de oro, en los eslabones de su bienestar, o bien se desvanecerán armoniosamente de su camino. Posiblemente usted tenga miedo a alguna enfermedad de los gérmenes. Aprenda a ser indiferente a los peligros de infección y se sentirá inmune. Y efectivamente, no es posible contaminarse de nada, a menos que su vibración se encuentre en el mismo nivel que la de los gérmenes y el temor, pues reducen al ser humano a su mismo nivel. No obstante, es importante que quede bien claro que los gérmenes que transmiten la enfermedad son causados por la razón humana, pues todo pensamiento toma forma de algo. En el superconsciente, el entendimiento divino, los gérmenes no existen, son el producto de la pueril imaginación de los seres humanos. La liberación del ser humano se presentará en un abrir y cerrar de ojos, y en ese momento se dará cuenta de que el mal se ve despojado de sus poderes. En la cuarta dimensión, el mundo material se esfumará y el mundo de las maravillas surgirá enseguida.
Y yo vi un cielo nuevo y una tierra nueva, y no habrá más muerte, ni tristeza, ni lágrimas, ni dolores, pues las cosas pasadas se irán.